Queridos amigos, bienvenidos a otra sesión más de Jaque Mate Jurídico, el espacio en donde hablamos siempre en un lenguaje amigal, un lenguaje súper coloquial y sencillo para que todas las personas puedan nutrirse de informaciones que pueden ser muy relevantes, tanto si eres una persona profesional, si eres una persona que se dedica a un emprendimiento, a un negocio, o eres una persona que tiene constituido de repente una empresa a favor de sí misma o a favor de un tercero. Pero quería comentarles que Jaque Mate Jurídico llega gracias a la plataforma de Súmate al Éxito, que es la empresa encargada de apoyar al pequeño y mediano empresario que está en potencial crecimiento y que quiera llevar su negocio al siguiente nivel, porque brindamos un montón de recursos y facilidades para poder potenciar tu negocio, como en el tema de alquileres de oficinas aquí en el distrito de Miraflores. Bien, estimados, quien les habla, Leonardo Villus, quien va a conducir la entrevista el día de hoy, abogado inmobiliario y de protección al consumidor. Y el día de hoy hemos traído un invitado muy enriquecedor, ¿no?, para tocar un tema muy relacionado a la salud, seguridad en el tema laboral y sobre todo para ahondar en los programas de seguridad ocupacional o laboral del mismo. Tenemos con nosotros el día de hoy como invitado, ¿no?, al ingeniero Villaca Chipana, quien es un ingeniero especialista, ¿no?, en higiene y seguridad industrial de la Universidad UNI. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor Villus. Gracias por la apertura y por la invitación. En este espacio vamos a compartir aspectos básicos, fundamentales y enriquecedores que toda persona necesita conocer en relación al rubro de seguridad y salud de trabajo. Claro, por supuesto que sí, porque la seguridad nos ayuda, ¿no?, a prevenir accidentes, a minimizar riesgos, ¿no?, tanto en su rol preventivo, también como en su rol ejecutivo, cuando se tiene que aplicar debidas sanciones por haber omitido de repente algunas responsabilidades o acciones. Pero bien, queridos amigos, todo eso lo vamos a abordar en la sesión del día de hoy, y por ello queremos iniciar con una pregunta, ¿no?, bajo su experticia, ¿no? Así es. ¿Qué es o qué se considera, ¿no?, como un programa, ¿no?, de seguridad, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando escuchamos ese término para una empresa? Ok, cuando vamos a hablar siempre del concepto de programa de seguridad y salud de trabajo en las empresas, vamos a estar asociando a un conjunto de actividades, que toda empresa va a tener que implementar, va a tener que ejecutar, va a tener que replantear y evaluar conforme va avanzando el año. Cada año tenemos un periodo de, por ejemplo, de evaluaciones, de controles, de determinación de todo lo que vamos a implementar en la empresa. El programa vendría a ser la parte en la cual se genera a partir de una evaluación de riesgos. Por ejemplo, te voy a adelantar que para diseñar todo programa de seguridad necesitamos del corazón y cerebro de todo sistema de gestión, que vendría a ser la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que acá en el lenguaje, según la ley 29.183, la ley de seguridad y salud de trabajo, lo hablamos del I/C. Entonces, a partir de ahí, con el I/C vamos a diseñar todo lo que son los conjuntos de actividades plasmadas en un programa de seguridad que toda empresa lo va a tener que implementar, y va a estar como el zapato, ¿no?, entallado al rubro, a la medida y a las necesidades de la empresa y digamos, al contexto en el cual la empresa está desarrollando sus actividades, ¿no? Claro, sí. Por supuesto que sí. Entonces, ya con este marco, ¿no?, o con este preámbulo en relación a en qué consiste un programa de seguridad, y como tú bien lo has comentado, ¿no?, existen normativas, se está buscando regular la parte del riesgo, ¿no? Entonces, habría que consultarnos, ¿no?, para la comunidad, ¿no?, y que puedan saber cuándo un trabajo es considerado, por ejemplo, de alto riesgo, ¿no?, en el tema laboral. Muy excelente pregunta. Excelente pregunta, porque a nosotros que vamos a hacer el soporte, el asesor en las empresas en materia de seguridad y salud de trabajo, necesitamos vamos a categorizar qué actividades vamos a indicar como trabajo de bajo, mediano y alto riesgo. Para poder calificar ese tipo de categorías necesitamos una herramienta, y vamos a nuevamente sacar de lo que hemos comentado hace ratitos, el I/C. Cuando vamos a hacer el I/C, vamos a nosotros mapear todas las actividades habidas y por haber que tiene que realizar la empresa, y en función a una evaluación cuantitativa o cualitativa, o dependiendo del enfoque y los criterios que tenga cada organización, y teniendo como requisito legal lo que nos pide el rubro minero, petrolero y otros rubros, vamos a determinar qué actividades son de alto, mediano y bajo riesgo.
Una vez que tengamos mapeado esas actividades categorizadas de riesgo alto, ahí es donde nosotros tenemos que poner los planes de acción, que generalmente son semanas o días, inclusive si la actividad es bien crítica para claro, poder... Si la actividad misma lo requiere. Si la actividad misma lo requiere, ¿no? Pero para eso, todo eso, volvemos a utilizar nuestra herramienta base, que es el IPERC. Correcto, entonces, como bien lo mencionaba el ingeniero, no, o sea, no existe un término exacto para un escenario en concreto, sino que se puede variar, ¿no? Si estamos en un rubro petrolero, en un rubro minero, sí, en un rubro energético en general, ¿no? Ajá. Y que cada uno de estos rubros sí existe, obviamente, un estándar en el cual se considera mediante esta herramienta que mencionas, ¿no? Cuál puede ser considerado alto riesgo, mediano o bajo riesgo. Ajá. Ahora, sobre el tema, ¿no? De la sesión de hoy que estamos abordando sobre el rubro energético y el rubro industrial, bajo tu experticia, porque el ingeniero tiene 12 años de experiencia en este tipo de rubros, ¿cuáles son los accidentes más comunes que has visto que suele suceder, ¿no? Y a los accidentes, digamos, de mayor envergadura, en la cual se necesita aplicar todos los planes de acción para evitar la recurrencia, son aquellas que están asociadas al control de energías peligrosas, ¿no? Porque todo equipo, maquinaria, todo tipo de actividad que se realice y que usa máquinas, en algún momento se va a necesitar realizar mantenimiento, en algún momento se va a necesitar desmontar partes de una maquinaria, desmontar, y para ello a veces, si no se hace un control adecuado de las energías residuales, acá en el lenguaje técnico que usamos es el bloqueo y etiquetado y verificación de energía residual, que es el OTOTO. Entonces, si no hacemos un buen control de energías peligrosas, la persona que esté involucrada a realizar sus trabajos de mantenimiento puede estar expuesto a peligro, a accidentes fatales. Otro tipo de trabajos que implica posibilidades de accidentes graves son los que están asociados a nuestros trabajos relacionados de alto riesgo, por ejemplo, los que son trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos de izaje de carga, trabajos relacionados a peligros eléctricos y manipulación de productos químicos. Todas esas actividades, si es que no se hace un buen control, si no se aplican las medidas de control correspondientes basados en las evaluaciones de riesgo con el IPERC, podríamos tener consecuencias fatales, ¿no? Y obviamente mediante los programas de seguridad son esas consecuencias las que uno siempre busca evitar, ¿no? Así es. Porque obviamente cuidando al trabajador, no solamente el trabajador se ve, digamos, protegido o tutelado para continuar sus labores, sino también que el trabajador es un activo muy importante para la empresa, porque el trabajador, para tener ese desempeño, para tener ese conocimiento, para tener esa habilidad, es porque ha recorrido todo un camino, toda una experiencia, e inclusive, ¿no? Dependiendo de los años que tiene la empresa, conoce de repente de una mejor manera, ¿no? Cómo manejar, cómo operar los equipos, inclusive adaptado a la misma condición de trabajo del propio empleador, ¿no? Bajo las condiciones, ¿no? Que estos ameriten. Y obviamente perder un trabajador para una empresa también es perder un activo, porque traer un personal nuevo implicaría todo un proceso, ¿no? De manera coloquial, ¿no? De retroceso, porque hay que capacitarlo de nuevo, hay que esperar que se adapte y hay que esperar que de repente maneje progresivamente con el tiempo su eficiencia en relación a, no sé, el desplazamiento dentro de las instalaciones, en la operación de los equipos, en el manejo con otras áreas, ¿no? Entonces, este tipo de programas, como usted lo menciona, ingeniero, ¿no? Es muy relevante, ¿no? Que se puede implementar. Ahora, imaginemos en el supuesto, ¿no? De un empleador, una persona que tiene, no necesariamente sea el dueño, pero tiene a su cargo, ¿no? Personas, ¿no? Un jefe, un coordinador, un director. Entonces, de manera previa, ¿no? ¿Cómo podría implementar, ¿no? Un programa de seguridad, ¿no? Si imaginemos que estamos en un escenario en el cual todavía no se ha implementado. ¿O qué tendría que tener en cuenta, ¿no? Digamos, previo a que este programa exista para poder implementarlo, ¿no? En su empresa. Para eso, bueno, a estas alturas tener esa... a esa situación de que la empresa no tiene implementado un sistema de gestión, ya estamos contra el tiempo. ¿Por qué? Porque ya existen requisitos legales que le dan a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral la batuta de hacer los recorridos y hacer las inspecciones inopinadas para verificar si la empresa tiene un sistema de gestión implementado. Claro, y mediante esas auditorías podría ponerse una sanción por el simple hecho de no tenerlo. Identificar una sanción, la aplicación de multas. Entonces, desde ahorita, si es que por X motivo existe una empresa en la cual no tiene todavía implementado un sistema de gestión, primero estamos con los tiempos cortos, pero como todo tiene solución, lo que podríamos hacer es trabajar de manera estratégica. Si tenemos, por ejemplo, una empresa en la cual tiene más de 20 trabajadores,
Mientras que vamos a estar implementando lo que son las evaluaciones de riesgo en el mapeo de procesos, ya tenemos que estar ya identificando el tema de la figura del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, porque ese Comité de Seguridad y Salud del Trabajo es la que nos va a dar el soporte para revisar, para validar y para aprobar todos los programas, matrices y documentación que la ley nos está pidiendo, ¿no? Entonces vamos a trabajar a la par. Y eso implica bastante disciplina, porque las actividades que se va a realizar tienen que ser en plazos, en fechas, conforme nos pide la ley, ¿no? Desde lo que es la convocatoria, desde que tengamos ya quiénes son nuestras personas designadas por la empresa y las que vamos a elegir. Claro, luego, los representantes y quienes van a ejercer. Y todo ese proceso funciones. Implica tiempo. Entonces tenemos que estar trabajando ya de manera disciplinada, pero con plazos, ¿no? Para poder llegar al objetivo. Y justo a eso viene la siguiente interrogante, ¿no? Porque existen... O sea, en relación a empresas, existen diversidades de empresas, ¿no? Por ejemplo, tenemos sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas, tenemos, por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada, y dentro de cada una de estas figuras jurídicas existen diferentes rubros, ¿no? Rubros, por ejemplo, de almacenes, rubros de transporte, rubros de construcciones, ¿no? Rubros de higiene y limpieza, de repente. Entonces, surgiría la siguiente interrogante, ¿no? ¿Un programa de seguridad es opcional o es obligatorio, o de qué dependería? El programa de seguridad es obligatorio. Es obligatorio, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el requisito legal, la resolución ministerial 050 de 2013, en la cual nos da la estructura que debería tener nuestros documentos, nuestros formatos en relación a seguridad y salud del trabajo, así como un modelo del reglamento interno de seguridad y salud del trabajo y los programas, cómo debe estar estructurado en una empresa en relación a seguridad y salud del trabajo. O sea, todas las empresas están obligadas a tener un programa de servicio de trabajo. Claro, porque obviamente todas las empresas tienen trabajadores, entonces si bien es cierto, existen actividades en las cuales el riesgo para el trabajador es muy alto, no significa que por estar en un ambiente distinto, ¿no? A por ejemplo una mina, a una central hidroeléctrica, no va a haber un riesgo de por medio para su vida. Correcto, ¿no? Bien, y ahora, en relación a, por ejemplo, una empresa que recién está comenzando y que obviamente, imaginemos, aún está con un ligero plazo porque todavía no está iniciando la contratación de su personal, estamos aún en la fase constitutiva, ¿no? ¿Qué recomendaciones les podrías dar, ¿no? para que puedan implementar sin problemas un programa de seguridad? Para poder implementar un programa de seguridad y salud del trabajo, primero es tener a las personas claves que se van a encargar de implementar, que ya vayan conociendo todos los aspectos que se necesita para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Por ejemplo, tiene que estar participando activamente, en ese caso la alta dirección, que podría ser el gerente general, el gerente financiero, el gerente de producción y todas las que son personas claves que tienen que facilitar la parte de los recursos para poder implementar ese sistema de gestión de seguridad del trabajo. Porque sin recursos, el sistema de gestión también puede ser débil, ¿no? Porque se va a requerir implementar diferentes cosas, ¿no? Diferentes actividades para poder darle forma y que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Claro, por supuesto que sí, ¿no? Los recursos son sumamente importantes, ¿no? Porque puedes tener una entidad con bastante infraestructura, pero al recortarle los recursos probablemente implicaría recortar parte del personal, o implicaría la no contratación de personal que se encargue de ciertas funciones, o implicaría poner en riesgo la permanencia del personal que ya se encuentra contratado, porque la falta de presupuesto implicaría, ¿no? Obviamente nadie está obligado, ¿no?, a generar una labor, digamos, en el trabajo sin una remuneración previa, ¿no? Porque eso violaría, por ejemplo, convenios de la Organización Internacional de Trabajo o incluso los acuerdos constitucionales que tenemos hoy en día. Bien, estimado ingeniero, con todo lo que nos estás comentando y estamos aprendiendo, ¿no?, que es obligatorio implementar, ¿no?, un programa de seguridad, que es muy importante porque ayuda, ¿no?, a proteger la seguridad del propio trabajador, que la implementación depende mucho, ¿no?, de ciertos funcionarios, del presupuesto y de las funciones de lo mismo, ¿no?, para poder establecerlo, y del apoyo de entidades como el Comité de Trabajadores, que le van a dar fuerza, ¿no?, a la implementación de este programa. Bien, queridos amigos, en este momento tenemos que ir a una pausa comercial. Sin embargo, ¿no?, al retornar vamos a tocar unos temas muy relevantes, ¿no?, como por
por ejemplo, qué derechos tengo yo, ¿no?, en relación a los trabajos de riesgo, ¿no? Y si soy una persona que de repente no me están implementando o no me están respetando determinadas garantías como la entrega de los EPPs, ¿no?, equipos de protección, ¿qué puedo hacer yo ante este tipo de escenario, ¿no? Entonces nos vamos a la pausa comercial y retomando respondemos estas y más interrogantes. Okay. Los temas legales que necesitas conocer para que tu negocio o emprendimiento crezca están aquí en Jaque Mate Jurídico de Súmate al Éxito. Derecho inmobiliario, derecho laboral, derecho civil y de familia, derecho empresarial y financiero, protección al consumidor, los mejores invitados, casos prácticos y mucho más, todos los miércoles a las 7 p.m. aquí en Jaque Mate Jurídico a través de la fanpage de Súmate al Éxito, el espacio para el profesional independiente. El ciclo económico no puede detenerse y hoy reducir costos y ser más eficientes es solo una parte de la solución. En Lideron ofrecemos desde reforzamiento de marcas y soporte para la mejora de equipos de ventas hasta asesoramiento para proyectos de innovación y apoyo en ventas estatales y microexportaciones. Lideron, 20 años nos respaldan. Servicios para que tu negocio siga creciendo. Llámanos al 999-034-212. Lideron. Bien, queridos amigos, retomando la sesión del día de hoy, estamos con el ingeniero Villaca, quien está abordándonos y compartiendo sus 12 años de experiencia en relación a este rubro, ¿no?, que tiene que ver, en este caso en concreto, con la seguridad ocupacional o con la seguridad del trabajador. Y bien, retomando entonces el tema de la entrevista, una interrogante que debe estar planteada ahí en la comunidad, ¿no?, en la mente de muchos, ¿no?, de las personas o espectadores que sintonizan este programa, ¿no? Quisiera consultarles, bajo su experticia, ¿qué derechos tiene un trabajador, ¿no?, en relación a estos programas de seguridad? Ok, gracias. Una pregunta muy interesante porque es necesario que todo trabajador conozca Sus desde el derechos. punto de vista de seguridad y salud del trabajo sus derechos. Uno de ellos es las capacitaciones, ¿no? Para que puedas realizar un trabajo que te va a designar el empleador, tienes que saber de qué se trata tu trabajo, cómo lo vas a hacer y qué implicancias podrías estar expuesto si es que no cubres todas las etapas de ese trabajo a realizar, ¿no? Todo trabajador tiene que pasar por una inducción, tiene que pasar por una inducción del puesto de trabajo y la ley nos pide que mínimo tengamos 4 capacitaciones obligatorias acorde al perfil de puesto que tiene el trabajador. 4 capacitaciones. Claro. Mínimos obligatorios. Como mínimo. Podríamos tener más, pero con 4 capacitaciones acorde a una evaluación correcta de la evaluación de riesgos que hagamos en la empresa por el perfil de puesto o el puesto de trabajo que tiene la persona, tiene que conocer de qué se trata su actividad y cómo lo va a ejecutar. Otro derecho importantísimo es el tema de los EPPs. Los equipos de protección personal pertenece a una de las 5 jerarquías de control que nosotros conocemos como las medidas de control. Cuando tú haces la identificación de peligros, haces la evaluación de riesgos y luego determinas las medidas de control para evitar un accidente, prevenir un accidente, hablamos de eliminar, vamos a hablar de sustituir, vamos a hablar de controles de ingeniería, vamos a hablar de medidas administrativas y los equipos de protección personal. Este último va a servir para poder amortiguar, mitigar el impacto de la manifestación de energía que se manifiesta en un accidente si es que ocurre en un trabajador, ¿no? Por ejemplo, el casco de seguridad no va a mitigar, va a disminuir el impacto de la caída de un objeto de diferente nivel. Claro. Un botín con punta de acero. Así es, va a amortiguar el impacto que puede recibir de un elemento contundente hacia los pies. Entonces, ese sería como un escudo, ¿no? Para poder proteger la integridad del trabajador. Disminuyendo el impacto de esa manifestación de energía, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante que todo trabajador debe recibir sus EPPs.
Otro punto importante también es el tema de tener condiciones de trabajo salubres y ambientalmente adecuadas o idóneas para poder realizar su trabajo, ¿no? Entonces también eso es muy importante porque claro, no se trata de solo darle los equipos y exponerlo potencialmente al riesgo que haya en el entorno. Sí, porque ya sería muy poca la eficacia de esos implementos ante un medio agreste, ¿no? Si que va a estar ante un medio, llamémoslo agresivo, ¿no? Donde los implementos de seguridad prácticamente se van a consumir, deteriorar, o de repente va a ser mínimo, ¿no? El tema de la reducción de riesgo. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Qué excelente, estimados amigos, saber este tipo de información, ¿no? Ahora, desde el otro lado, ¿no? Así es. Porque sabemos que hay empresas, ¿no?, que cumplen, ¿no?, a cabalidad con brindarle las capacitaciones, que cumplen con, no sé, con entregar los equipos de protección, ¿no? Pero pese a ello, ¿no?, a veces puede ocurrir escenarios que le entregas equipo de protección y el trabajador no lo usa, o se lo está usando durante, no sé, el inicio de su jornada, pero cuando, no sé, el fiscalizador o el supervisor se da la media vuelta, se retira del área, se lo retira, se lo quita, ¿no?, bajo excusas, por ejemplo, como le incomoda, hace calor, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, ¿no?, así como hemos hablado de cuáles son los derechos, ¿no?, de los trabajadores, cuáles serían sus obligaciones, ¿no?, de los mismos en relación a este tema de seguridad. Bueno, también es una importante pregunta, porque también el empleador, de una otra manera, como tú lo has indicado, doctor Ubidos, de una otra manera también se va a preocupar, ¿no?, siempre de poderle dar todo lo posible en materia de seguridad y salud del trabajo a los trabajadores. Una obligación importante que tiene que cumplir todo trabajador es de no estar callado ante la ocurrencia de un incidente o de un accidente. A veces, dependiendo del rubro, cuando ocurre un accidente, el trabajador por temor, al trabajador por querer evitar problemas, no avisa, no reporta eventos no deseados o accidentes o incidentes. Eso es una falta grave, porque estás ocultando información. ¿Qué pasaría si no avisa? Si es que, por ejemplo, y no se le puede socorrer a tiempo por no avisar. No se le puede socorrer a tiempo, o esa infraestructura dañada producto de un evento y él se quedó callado. Claro, y el que vino en el siguiente turno sufre las consecuencias por no haber advertido ese potencial riesgo. Correcto. Está obligado, todos los trabajadores estamos obligados a reportar todo tipo de incidentes en nuestro entorno de trabajo, para poder, en este caso, la línea de supervisión, el área de seguridad, el área de operaciones y producción, tomar acción y hacer las medidas correctivas correspondientes. Claro, ¿no? Porque si de repente es un tema en la infraestructura, se puede indicar que el turno, ¿no?, que viene labora en otro ambiente, ¿no?, mientras están haciendo el mantenimiento, las reparaciones, ¿no? Claro. O en caso de accidente, poder socorrer inmediatamente, ¿no?, a la víctima que de repente se desmayó, ¿no?, o de repente sufrió una contusión producto de algún golpe de un objeto que haya caído, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Y a modo, ¿no?, para añadir un poco la parte legal, ¿no?, existe en el Código Penal el deber de auxilio o el deber de socorro, ¿no? ¿Qué significa, no?, que si tú tienes contacto mayormente directo con una persona, no necesariamente tú lo has puesto en esta situación, pero esta persona necesita un auxilio, necesita un socorro, principalmente porque está en riesgo, ¿no?, su vida o su integridad, tienes la obligación, ¿no?, de ayudar, y no significa con ayudar que tú vas a ir a atenderlo directamente, ¿no?, sino posiblemente de comunicar, ¿no?, para que una persona encargada, si es dentro de una estructura, dentro de una instalación o inclusive en el mismo dominio público, ¿no?, un parque, una vereda, poder comunicar a la autoridad pertinente a fin de que esa persona sea socorrida y reciba la ayuda, ¿no?, porque caso contrario es considerado delito, ¿no?, no ayudar a una persona, ¿no?, que está dentro de tus posibilidades, pese a que no lo has colocado esa persona en esa situación o en ese escenario. Y bien, entonces, ahora retomando, justo estabas comentando sobre el tema de los accidentes, ¿no?, de que a veces no se reporta, y también ocurre a veces enfermedades, ¿no?, que también hacen controles periódicos, por ejemplo en el rubro de minas, ¿no?, a los trabajadores cada cierto tiempo le hacen unos controles de salud para saber cómo está, por ejemplo, ¿no?, su estado de sus órganos, como sus pulmones, ¿no?, su estado respiratorio, o algún tipo de deficiencias o deterioro que puedan tener, ¿no?, a la vista, al oído, ¿no?, en general. ¿Qué sucede, ¿no?, si un empleador, ¿no?, o un trabajador, o sea, si bien es cierto no se debe hacer, pero imaginemos que ocurre, no reporta este accidente, no reporta este incidente, ¿no?, en general? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿No habría una multa, ¿no?, para la empresa, o qué podría pasar? Bueno, en la experiencia que tengo y basado en la experiencia de otros colegas, todo accidente que ocurre tarde o temprano
se entera la entidad del Estado. ¿Por qué? Porque hay flujos de comunicación entre entidades de salud y la entidad fiscalizadora del trabajo. Entonces, de otra manera, la persona que se va a atender, ya sea no reportándolo como un accidente de trabajo, esto puede estar ya entrando a la base de datos de una entidad de salud. Y la entidad de salud también puede compartir compartir información y tarde o temprano se va a enterar la entidad del Estado. Así que, por favor, señores, no oculten, no omitan lo que son los reportes de accidentes, porque tarde o temprano la entidad fiscalizadora en relación a seguridad y salud del trabajo viene y lo va claro, y va a conocer esa información, ¿no? Porque de todos modos queda registrado, ¿no? Desde hechos tan sencillos como otro trabajador, ¿no?, del mismo área que presenció podría comentar, o el mismo trabajador con el ánimo de poder recuperar su salud va a tener que acudir, por ejemplo, a su seguro, ¿no? Y dentro de su seguro va a recibir, ¿no?, o va a tener, ¿no?, dentro de su historia clínica las constancias de las atenciones médicas, los diagnósticos, ¿no?, que puede tener a raíz, y las fechas de lo mismo, en qué lugar ocurrió, cómo ocurrió. Entonces tarde o temprano va a salir esa data te va a generar trazabilidad y luego van a hacer las investigaciones correspondientes hasta que se llegue, la empresa no lo reportó. Porque ahí en esos documentos también figura la fecha, ¿no? La fecha, la hora, la dirección, ¿no?, del incidente. Entonces, y recordemos, ¿no?, que cuando ocurre ese tipo de escenarios, ¿no?, si bien es cierto, ¿no?, existen consecuencias jurídicas, esas consecuencias jurídicas se pueden dividir en atenuantes, ¿no?, o agravantes, ¿no? Porque cuando tú has tomado todas las diligencias del caso, se te puede atenuar o incluso, ¿no?, hasta condonar de repente el tema de una multa porque hiciste todo lo que estaba, ¿no?, responsablemente a tu alcance, ¿no? Pero si haces ese tipo de actos, ¿no?, que es actuar con dolo, ¿no?, ocultar información sabiendo que está mal y aún así lo deseas hacer y lo ejecutas, podría darse una agravante, ¿no?, lo que implicaría de repente, si hay un tema de multa, que la multa se incremente aún más por haber omitido esta información. Así es. Bien, estimado. Ahora, otro escenario muy común. ¿Qué sucede, no? Si un trabajador, por ejemplo, conoce, ¿no?, ya, por ejemplo, tiene conocimiento de que debe recibir, por ejemplo, los equipos de protección, lo solicita y no se lo dan. ¿Qué puede hacer en este escenario de vulnerabilidad? En este caso de vulnerabilidad, la ley también nos indica un punto, que es el tema de la política de suspensión de tareas o la negativa al trabajo inseguro, ¿no?, en la cual también le da a la persona, al trabajador, el de que si yo veo que mi actividad implica riesgos altos, riesgos de alto potencial de generar un accidente y no se me ha dado los implementos correspondientes, yo puedo indicar que no puedo elaborar, ¿no? Claro, y si estarías en tu derecho de decir, no voy a ingresar a ese ambiente, ¿no?, hasta que no se me brinden los equipos y no voy a ejecutar la función. La ley no ampara, ¿no? Esa perfecto, y no podría ser causal de despido. No podría ser causal de despido. Y si en caso ocurre un tema de despido, entonces ya hay un tema que escala, ¿no? Claro, ¿no? Y en ese caso las normas estarían a favor del trabajador, ¿no?, porque no se trata de rehusarse simplemente a una orden por mera arbitrariedad, como se conoce en el rubro jurídico, en términos coloquiales por capricho, ¿no?, sino simplemente que hay un sustento legal, ¿no?, que es salvaguardar tu protección, tu integridad, tu derecho a la vida, ¿no?, y por ello te rehusas. ¿Por qué? Porque es el empleador en ese caso quien estaría en falta, no el trabajador. Correcto. Así es. Qué bien, interesante toda esa información que nos puedes comentar. Ahora, ¿cuáles son las potenciales sanciones que puede recibir una empresa, ¿no?, si de repente no implementa un programa de seguridad, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, multas, ¿no?, pero aparte de estas existen otras, ¿no?, sanciones que podría recibir la empresa. Sí, en los últimos años han aparecido requisitos legales asociados por ejemplo, a cada rubro, ¿no? Por ejemplo, hay protocolos de fiscalización laboral y de seguridad y salud de trabajos implementadas para tema alimentario, tema energético, tema industrial, tema construcción, en las cuales basados en lo que son las leyes de inspección del trabajo, hay una tabla, ¿no?, una tabla de referencia en tema de sanciones cuando no tienes implementado programas de seguridad, las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos, o si el trabajador no ha sido capacitado en materia de seguridad del trabajo. Entonces, va a depender de cuál ha sido el incumplimiento en específico, ¿no?, de no tener programa, o no haber pasado la capacitación, o no haber entregado el equipo de protección. Por ejemplo, en el rubro minero, este año ha salido un requisito legal
en la cual ya tipifica y cuantifica en múltiplos de la UIT cuando tienes deficiencias, cuando no has implementado la matriz IPRC o cuando no has reportado un accidente de trabajo. Entonces ya, por ejemplo, partiendo del rubro minero, ya tenemos cuantificado una tabla que permite cuantificar. Así es. Claro, Así entonces es. dependiendo del potencial daño se cuantifica en UITs y esa es la multa que se le asigna a la... Inclusive se multiplica por la cantidad de trabajadores y eso amplía más la multa que puede recibir una organización cuando hay falencias en esa parte, ¿no? En tema de seguridad. Claro, ¿no? Contrario a lo que de repente la comunidad pueda pensar, o sea, de hecho es muy razonable esa medida porque no se trata de sancionar que hay un trabajador que, por ejemplo, esté herido, sino sancionar que esa acción no solamente generó un trabajador herido, sino que puso en peligro exponencialmente a 100 trabajadores o a 50 trabajadores. Entonces, en base a ello se cuantifica una multa ejemplar, ¿no? Por la consecuencia en específico que ocurrió y el potencial riesgo en el cual estuvieron amparados, porque hoy fue uno, pero pudieron haber sido 10, pudieron haber sido 20. Entonces, para frenar eso, ¿no? En el derecho se conoce como medida correctiva, ¿no? Te pongo esa multa para que ahora corrijas, ¿no? Ese error que tú estabas realizando, porque si no, la siguiente multa puede ser aún mayor. Bien, estimados amigos, entonces estamos llegando ya, ¿no? A la parte final de la presente entrevista del día de hoy. Estamos muy agradecidos, muy encantados por habernos compartido toda esta experiencia, estimado ingeniero, ¿no? Y para ello, ¿no? Que quería ceder, ¿no? Unos cuantos minutos al ingeniero para que de repente algunas palabras finales y sobre todo, ¿no? Para aquella comunidad o grupo de personas o empresarios que esté interesado, ¿no? En adquirir de repente sus servicios, qué servicios pueda proporcionar y cómo lo pueden contactar. Ok. Mi nombre es Santiago Villaca, soy de formación de Ingeniería de Higiene y Seguridad y Salud de Trabajo. Como parte de mis años de preparación y de adquirir conocimiento y experiencias en materia de seguridad y salud de trabajo, una de las partes importantes que hay que tener en cuenta que todo profesional va a desempeñar funciones en este rubro es que ames y tengas pasión en esta carrera. ¿Por qué? Porque tú vas a interactuar, ustedes van a interactuar con diferentes tipos de colaboradores, vas a estar interactuando desde la alta dirección hasta el trabajador de menor jerarquía en tema de requisitos del perfil de puestos que va a ejecutar, ¿no? Entonces, siempre la persona que va a estar relacionada en materia de seguridad y salud de trabajo tiene que ser empático, asertivo, tiene que tener ese don de comunicarse con las personas para poder dar el soporte en materia de seguridad del trabajo para evitar potenciales accidentes. ¿Sí? Otro punto importante que se necesita de esta persona que está desarrollando trabajos en seguridad del trabajo es que se forme, que tenga una formación continua, que se actualice, porque esta materia, esta carrera implica bastante actualización, implica bastante lectura de requisitos legales, requisitos técnicos que debemos conocer para poderle dar el soporte correspondiente a las organizaciones. Como comentó el doctor Villos, yo también estoy actualmente trabajando en el sector privado, en el rubro de soluciones integrales en relación a minería subterránea y yacimiento a tajo abierto, pero a la par también brindo asesorías relacionadas a capacitaciones basados en andragogías, metodologías ágiles, capacitaciones de trabajos de alto riesgo y lo que son las implementaciones del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, ya sea desde el rubro energético, hidrocarburos, hasta el rubro industrial, ¿no? Entonces, la formación que tengo con los años de experiencia que he podido conocer de estos rubros, me ha permitido, ¿no?, tener ese know-how de darte más o menos el soporte que necesitas para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de trabajo, ¿no? Y quitar ese paradigma que a veces actualmente también en el mercado existe, que es el copy-pega. Eso hay que evitar, ¿no? Todas las organizaciones tienen diferente cultura, tienen diferentes formas de hacer las cosas, diferentes procesos. Ninguna empresa es igual que otra. Cada uno tiene su propio idiosincrasia y actividades que lo diferencian de una otra empresa. Así que es importante que esta persona que te va a dar el soporte de seguridad de trabajo sea una persona abierta, de mente abierta, para poderte diseñar un programa adecuado en sistema de gestión de seguridad de trabajo. Mis datos, me puedo brindar mi celular, que es el 996 40 41 23.
y mi correo es santiagocarol.villaca@gmail.com, que eso solamente lo vamos a ver en las redes, ¿sí? Y cualquier cosita, temas adicionales en materia de seguridad en el trabajo, todo en contactarme para poderles dar el soporte correspondiente. Encantado de haberlo tenido presente en esta sesión, ingeniero Villaca, ¿no? Y nutrirnos a toda la comunidad con toda esta información de seguridad ocupacional. Bien, entonces, estimados, estamos concluyendo prácticamente la entrevista del día de hoy. Yo soy el abogado Leonardo Villús, quien ha sido conductor de la presente sección en Jaque Mate Jurídico, ¿no? El área y el espacio en el cual siempre vamos a difundir información en lenguaje sencillo y amigable para todo el beneficio de cada uno de ustedes. En relación a mi experticia, soy abogado inmobiliario y de protección al consumidor. Pueden contactarme a través del 972-812-832 y recordemos, ¿no?, que si bien es cierto hemos llegado a la conclusión de la presente sesión, nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. Entonces déjenos sus comentarios, ¿no?, indicando cuáles son sus dudas, cuáles son sus planteamientos y cuáles serían, por ejemplo, los otros potenciales temas que les gustaría que abordemos. Entonces, bien, estimado ingeniero Villaca, hemos llegado, ¿no?, a la parte final del programa. Encantado de tenerlo el día de hoy. Y listo, ¿no? Con nosotros será hasta otra oportunidad.